Consultor jurídico, abogado, Vicente Green con nosotros. Ya no necesita mucha presentación, ese hombre es socio de este programa. Bienvenido, Vicente, nuevamente. Dios le bendiga. Amén. Sí, Inocencio. Mira, el tema medioambiental es un tema que hay que ponerle mucha atención. Porque del medio ambiente depende la vida, depende la subsistencia humana. Los recursos están divididos en recursos renovables y no renovables. Recursos naturales, entre ellos está la biodiversidad, está pues la fauna, la flora y está la minería también. Pero ¿qué sucede? Hay algo que el presidente Roosevelt en Estados Unidos hizo en 1917-18. El presidente Roosevelt, con una visión sobre el tema medioambiental, focalizó y proyectó lo que iba a hacer Estados Unidos, por ejemplo, en 100 años o 200 años después. Y creó una serie de parques y de áreas protegidas que hoy se han convertido en el pulmón, en el oxígeno de Estados Unidos, principalmente en Nueva York, toda esa zona con la frontera de Canadá, New Jersey. Son leyes medioambientales para que los desarrolladores de proyectos no fueran a destruir y a llegar a esos lugares. Se dejaron como santuario. República Dominicana, y es el caso, por ejemplo, de Brasil, en el caso de Brasil, en el gobierno de Bolsonaro, es una gran cantidad de metros cuadrados, miles y miles de hectáreas en la Amazonía se destruyeron. Y todo el problema viene por el corte de la madera, la ganadería extensiva y prácticamente el tráfico de muchas cosas que se dan en esa zona del Amazonas. Y el Amazonas ha perdido una gran cantidad de biodiversidad, de tantos animales como plantas, principalmente el tema de la madera, del roble. Eso ha hecho que se hayan devastado miles y miles de hectáreas. Y eso ha traído como consecuencia también el asesinato de muchos ambientalistas. Yo he dicho siempre que después del tema del narcotráfico, el tema más peligroso del mundo es el tema medioambiental. Los asesinatos, y le puedo hablar, por ejemplo, de un gran medioambientalista brasileño, Chico Mendes, que fue uno de los primeros que fue asesinado. Luego, entre Honduras, Colombia, eso ha sido una masacre en los últimos años. Yo he estudiado temas, por ejemplo, sentencias de la CID, donde se condena a los estados por no atender los temas que tienen que ver con los asesinatos de los medios ambientalistas. Esa gente que, por ejemplo, corta la madera en Honduras, que son esos grandes madereros, esa gente ha destruido todo. Entonces, ¿qué le falta al hombre? O sea, ¿por qué el hombre no se detiene? ¿Por qué no hay una política, principalmente en nuestro país? No hay una política medioambiental efectiva. Hay una ley, la 6400, pero es una ley insípida, inactualizada, una ley que no tiene funciones, una ley prácticamente inconstitucional. Es una ley que no se puede aplicar. Y lo que se ha tratado de hacer, que lo han hecho algunos ministros, con pocas excepciones, el tema de Candelier, que hizo un trabajo, aunque un poco represivo, pero trató de parar esa quema indiscriminada, y el caso de Jaime David, que fue, creo que, el que más ha aportado aquí en el tema. Después, lo que he visto que han venido, no han hecho lo posible, Inocencio, por paralizar. Y mire, Santiago estaba tomando un poquito de verdor en la zona de allá de San José de las Matas. Pero oiga, yo me sorprendí con lo que está pasando. Hay lugares que se han convertido en desiertos. Principalmente, a mí me tocó participar, y me incluyo en esta gestión, porque fui consultor jurídico y tratamos, y ahí estuvo
Vera ya apoyándonos, cuando Lépido y yo estábamos ahí, tratamos de parar la hemorragia, tratamos de hacer lo posible. Pero lo que está pasando en San José de las Matas y lo que está pasando en Jacagua, en toda esa área protegida, toda esa zona de amortiguamiento, eso es increíble. A mí me mandaron una foto de San José de la Mata, de una depredación que se hizo allá arriba, y yo me quedé sorprendido, cómo se está depredando todos los árboles que los muchachos sembraron, todos los árboles que se sembraron, que eran arbolitos que no valía la pena cortarlos. Eso fue una depredación total. Los ríos y las cañadas están totalmente contaminadas, el agua se está escaseando, vamos a tener una crisis de agua. No veo la manera de que las autoridades estén planteando políticas reales para parar la depredación y la contaminación. Y estamos hablando de la deforestación, pero ¿y la contaminación dentro de la ciudad? Eso está fuerte. Los invernales, por ejemplo, el río Yaque se está muriendo con toda la suciedad que va. Hay que felicitar pues el saneamiento de la cañada de Gurabo, que creo que ha sido una de las obras más elementales y más importantes en los últimos años aquí, porque de verdad que era una suciedad completa. Eso podría ayudar un poquito a que el Yaque no se contamine, pero hay otras cañadas que, por ejemplo, esa cañada de Pontezuela, que me tocó hacer algunos descensos con técnicos, es una total asquerosidad, un mal olor, una putrefacción, una contaminación que uno no sabe hasta qué grado es. Y uno, pues lo que ve algunos ambientalistas aprovechándose, porque los ambientalistas de Santiago, la mayoría lo que andan buscando es extorsionar a la gente para sacar dinero. Así es. El problema del medio ambiente está en eso. Las personas que trabajan en medio ambiente mayormente no tienen conciencia, los técnicos, de lo que es medio ambiente. Tienen conciencia de lo que son los pesos, cuánto voy a conseguir y cuánto me van a dar. Pero no tienen un compromiso con la naturaleza. Y hasta que no hayan funcionarios y personas que tengan compromiso con la naturaleza y que crean que el país hay que salvarlo, no por un sueldo ni por un soborno, entonces seguirá el tema de la destrucción del medio ambiente. Porque estatalmente, te puedo decir algo, ha sido un fracaso, y no solamente en este gobierno, eso ha sido constante. Pero en este gobierno como que ha habido un declive en los últimos años, una cuestión prácticamente alarmante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se está haciendo? He recibido muchas quejas de mucha gente en las calles con el tema de los técnicos. ¿Qué está pasando con los técnicos de medio ambiente? ¿Qué está pasando con los funcionarios de medio ambiente? ¿Qué está pasando? ¿Qué le está sucediendo? O sea, la salud medioambiental creo que es mucho más que 50,000 o 20,000 o 25,000 pesos. O que 100,000 o que 1,000,000 de pesos. O sea, hay que preocuparse, Inocencio, por la salud ambiental. Y hablamos de los ruidos también, que eso es otra cosa que está destruyendo a la gente. Sí. No hay manera de parar las emisiones de ruido y la gente está sufriendo. Sí. La contaminación sónica, pero también la contaminación visual también, que son una serie de cosas. Entonces, pero hablando del término de la contaminación del agua, que es lo que más, y la contaminación de los suelos, que es lo que más nos afecta a nosotros. ¿A dónde nosotros nos alimentamos? ¿De qué a dónde sembramos nosotros? La cuenca están, en la cuenca. Las cuencas están todas destruidas. Destruidas. Porque tú sabes que a unos genios se les ocurrió, porque ustedes saben que las cuencas, por ejemplo, y la parte alta es donde nacen las cañadas. Pero a unos genios que no tenían dónde poner dinero, se les ocurrió comprar las montañas y depredaron las montañas para hacer ganadería. ¿Qué ha pasado con eso? Que las cañadas y los arroyos se secaron todos por esa ganadería intensiva dentro de esa área que nunca se le debió de haber permitido cortar esos árboles. O sea, nunca se le debió dejar hacer un tipo de destrucción. Y hoy nosotros estamos sufriendo la consecuencia de que ya los afluentes que alimentaban los ríos ya se secaron. Y nosotros tenemos aquí más de 2.500 ríos secos ya. Así es. Entre ríos y cañadas. Hay más de 2.500 ríos y cañadas de República Dominicana que han desaparecido en los últimos 100 años. Así es. ¿Y a qué se debe esto? A la falta de conciencia de la ciudadanía. La ciudadanía contamina todo. Mira lo que está haciendo la gente ahora, Inocencio. La gente está lanzando los desperdicios y los desechos sólidos de las heces fecales. ¿A dónde la están lanzando? Lanzándola a las cañadas.
están conectando las tuberías de desagüe para lanzar y contaminar lo último que queda. O sea, las cañadas son cloacas, que a nadie se le ocurra pisar una cañada, nadie se le ocurra meterse en una cuestión de esa, porque además de eso contamina con el tema de los parásitos, porque los parásitos que crían esas letrinas prácticamente a la intemperie, eso crea unas enfermedades que son catastróficas. No sé cómo que la gente no se está dando cuenta del daño que se está haciendo en sí mismo. La higiene es muy importante, pero tenemos un río Yaque del Norte que cuando baja cualquier tiempecito de agua, usted se da cuenta de lo que hay. Así es. Miles y miles de botellas plásticas y de residuos sólidos que van a salir, ¿a dónde? Para eso. Allá en la desembocadura de Manzanillo, para allá. Y eso tiene un efecto multiplicador del daño. Sí, yo quería destacar algo. Usted dijo al principio que la ley 6400 era insípida, o sea, que no está funcionando. No está funcionando. Entonces, si tenemos una ley que es la que rige al medio ambiente y no funciona, hay un problema. Queremos que el señor director nos ponga los números ahí en pantalla. Si hay alguien que quiere pues, interactuar con nosotros, ahí están los números en pantalla, con referente a este tema que estamos tratando, del agua, del medio ambiente. Estamos hablando de estos temas que son muy interesantes para la sociedad dominicana. Mire, hay un acuerdo que se firmó en Irán, creo que fue en 1962, el acuerdo de Ramsar. Ese acuerdo lo que trata es de que los humedales, las cañadas, los ríos, puedan ser preservados. Ese acuerdo ha funcionado en algunos países, porque ustedes saben que en el Medio Oriente el tema del agua es un complicado. Pero en Latinoamérica, por ejemplo, los países que más tienen agua, comenzando con Estados Unidos, está Brasil, que tiene mucha agua, está Colombia, que tiene mucha agua, está, por ejemplo, Chile, pero últimamente todos esos países que están colindando con la Amazonía están viendo, los ambientalistas del mundo están preocupados. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de bosque de la Amazonía ha sido depredada para construir ciudades y para convertirla en zona de ganadería intensiva y para otros proyectos que lo que está haciendo es contaminando y destruyendo. Entonces, ese foco de oxígeno que tenía la Tierra, que es la Amazona, la selva amazónica, que es la selva más grande del mundo que hay, ya se está mermando. ¿Qué va a pasar? En el Caribe, por ejemplo, nosotros tenemos algunos ríos, por ejemplo, importantes. Uno de los más grandes es el Yaque del Norte y el Yaque del Sur. Sin embargo, usted va al Yaque del Sur y el Yaque del Sur tiene una época que está seco. El río Yuna es un afluente que todavía se mantiene vivo, pero no con esa potencia que tenía antes. Al igual que el Yaque del Norte, que es un río que lo han sacrificado demasiado. Después de haber sido un río navegable, se ha convertido en una cañada prácticamente. Una cañada. Una cañada. El río Yaque no es el río de 35 años atrás. Es un río diferente, es un río totalmente contaminado. De la charca para abajo, usted no se puede bañar en ese río. O sea, porque la contaminación, el tema también de las granceras, ha acabado. Los depósitos de desechos sólidos, todos van al Yaque del Norte. Entonces, ¿qué pasa? No hay, por ejemplo, aquí hay una fundación que llama, sobre el tema del yaque, no me acuerdo el nombre de ella, y no se ha podido parar. Mire, el tema de San José de las Matas es preocupante, como el tema de Jarabacoa también. Fíjense, en Jarabacoa hay proyectos de villas por todos los lados, pero hay proyectos que están diseñados pero no tienen control ambiental, muchos de ellos, porque muchos de ellos se basan en la depredación para el tema inmobiliario. Entonces no hay una combinación de políticas de construcción para preservar el medio ambiente y para aprovechar el medio ambiente, no, sino para destruirlo todo. Entonces ya los lugares, por ejemplo,
vírgenes que tenía donde se alimentaba el río Yaque, tanto de Manabao como el Conuco, que eran zonas donde todos esos ríos que bajaban hacia Jarabacoa, bajaban a Manabao, desembocaban con fuerza dentro del Yaque del Norte. Ya esos ríos se están viendo contaminados. Cuando tú vas, por ejemplo, a la entrada de esos ríos que desembocan en la presa de Tavera y la de Bao, tú te sorprendes con la cantidad de desechos sólidos y de basura plástica que llega de esa zona, que supuestamente son la gente de ciertos niveles de educación que están ahí. Son los que están contaminando y lanzando los desechos dentro de las cañadas. O sea, son gente educada, porque el que compra una villa por ahí, compra una propiedad, tiene dinero, pero son los depredadores más grandes que hay. Oiga, es preocupante. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos podemos bañar? No tenemos río para bañarnos. Sí, y es un tema que yo creo que la población, en sentido general, debemos de ponerle atención. Tanto sociedad, gobierno, sociedad, iglesia, todos los grupos organizados, involucrarse en esto. Vamos a hacer eventos a favor de la naturaleza, vamos a sembrar mata, vamos a limpiar, a contribuir, sí. Vamos a limpiar, vamos a hacer operativos, pero lamentablemente nada de esto estamos viendo que se están haciendo. Muchas veces las autoridades que tienen que ver con esto, yo no veo que ellos tienen un plan, una planificación, porque se habla del calentamiento global, se habla de una serie de cosas, pero ¿dónde está el plan que nosotros tenemos? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Cómo estamos trabajando? Y yo creo que, como usted decía, que lamentablemente ya lo que eran ríos ahora son cañadas, lo que era arroyo ahora son cañadas. Entonces vamos a tener una situación en los próximos años venideros, si esto sigue como va, que no se sabe. Alguien me dijo en una ocasión que el pleito, la guerra más fuerte, si igual más aquí iba a ser por el agua. Hay una película que llaman la protagoniza un actor ahí muy conocido, donde el tema de la guerra es el agua. Creo que Mundo Acuático se llama, donde el agua dulce es el tema principal del agua, porque esa gente hace esa película con una visión del futuro. Cuando se hizo la película de Terminator, la gente pensó que es una película de ficción, donde las máquinas dominaran a los hombres, pero hoy esa tecnología que se presentó en la película de Terminator le está quitando los trabajos a la gente ya. Así es. Entonces, el productor de la película tenía razón en su visión de lo que iba a ser el futuro. Al igual, esa película que protagoniza Kevin Costner, te detalla que el tema principal de esa guerra, es el agua. El agua es el punto de inflexión, va a ser la guerra del futuro. Quien tiene el agua, tiene la supervivencia. Porque es que sin agua no hay manera de sobrevivir. Entonces nosotros tenemos grandes fuentes hidrográficas, todavía podemos resolver algunos problemas, pero tenemos que controlar a la gente. Y eso se hace con una política ambiental ruda. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando es tiempo de veda, usted no puede pescar lo que se prohíbe. A usted le ponen una multa de $5,000 y le abren un proceso penal. Cuando usted viola una regla, por ejemplo, de caza, las temporadas de caza, usted tiene que respetar la veda de los animales, de los peces. Si usted lo encuentra, multas de $10,000, $5,000, porque yo le decía allá en Medio Ambiente cuando yo era abogado, la gente no le tiene miedo a que usted lo vaya a someter a la justicia, la gente le tiene miedo a los bolsillos. Vamos a meterle multas altas por las infracciones contra el medio ambiente y ustedes verán que ellos se van a corregir. Así es. Esa era la política que nosotros tomamos, ponerle las multas altas por las violaciones a la ley medioambiental. Pero siempre los políticos que lo dañan todo en este país aparecen para intervenir. No, eso no se puede. El compadreo. Sí, no, porque el propio político que no conoce nada de leyes, porque ninguno de esa gente que trabaja en el medio ambiente, mayormente esa gente no sabe lo que son las leyes medioambientales.
Esa gente lo ponen ahí por un puesto. Y ellos dicen, ponme ahí porque ellos van a picotear. Pero esa gente ninguno han estudiado esa ley ni se le ha dado un curso, muy con pocas excepciones. Tú lo comienzas a cuestionar sobre el tema de la ley 6400 y ninguno sabe de eso. Ah, no, a ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es un carnet. Con ese carnet yo me la voy a buscar. Y eso ha sido gobierno tras gobierno. Mayormente los guardaparques, que son los que más trabajo hacen, esa gente se le paga un sueldo de miseria prácticamente. Que debería ser la gente que se le pague mucho mejor a los guardaparques, porque son los que protegen en los lugares donde no pueden llegar las autoridades. Ellos son los que están ahí de auxilio. Sin embargo, son gente que lo que ganan es un sueldo cebolla, como se dice por ahí, que insignificante. Entonces, nosotros tenemos que tener que proveer el dinero, el Estado tiene que proveer dinero para preservar el medio ambiente, pero también tiene que tener políticas duras, una ley que funcione, una ley, por ejemplo, que no sea para beneficiar 3 o 4 personas, a los ricos, ¿verdad? A los grandes empresarios de la construcción, sino que sea para beneficiar al propio medio ambiente. Una ley donde usted corta una mata, usted pueda sembrar esa mata otra vez. ¿Ve? Sí. Una ley de minería, porque también entendemos que hay un exceso a veces con los ambientalistas, que son muy rígidos, tiene que ver el desarrollo. Yo entiendo que una de las acciones que hizo Balaguer para desarrollar y para no paralizar el tema de la construcción fue la cantería seca, porque tú no puedes paralizar un país. Balaguer, genial como era, aunque nosotros siempre fuimos enemigos de Balaguer, pero era genial. El hombre dijo, la cantera seca va a resolver el problema de que la gente se salga de los ríos. Y eso ha logrado que la construcción no se paralice, pero que también la gente no se meta a los ríos. Sin embargo, hay granceras y hay empresarios que son enemigos de los ríos. Usted ve el río Yuna en Bonao hoy, oye, es una cañadita el río Yuna. Sí, esos ríos están casi Santísimo Dios, cuánto daño se ha hecho. Y no se quieren salir de ahí, no se quieren salir, a pesar de que tienen alternativas, porque es que son depredadores naturales. ¿Qué hizo un síndico, famoso síndico, que creo que le llamaban Alexi ahí, en La Vega, que drenó el río Camus y sacó una cantidad de 30 millones de pesos en esa época de material? Y el río Camus desde ese día nunca ha sido más el río Camus. El daño que ese señor le hizo a ese río nunca ha sido reparado, nunca ha podido ser reparado. El río Camus se ha convertido en una cañadita. Ese gran río, un río histórico, se convirtió en una simple cañada, porque ese señor agarró en compostura con su hermano y otros grupos de empresarios y prácticamente le quitaron la capa freática donde corría el agua, y todo el agua del Camus se está entonces yendo hacia subterráneamente, y ya el río Camus no tiene ese afluente y esa densidad hídrica que tenía antes. Sí, en el año 96, 97 todavía ese río mantenía sus caudales, pero como te dice, lamentablemente pues estamos teniendo una situación muy difícil